Hoy trabajaremos dentro de las funciones oxigenadas, la función heteróxido, la función ácido y la función éster. Hoy día vamos a hacer una nueva función orgánica oxigenada. Se trata de la función heteróxido. Tenemos su representación del grupo, es el ROR'. La R viene a ser el radical, ya como lo podemos ver en la pantalla. Los éteres son compuestos que resultan de la unión de dos radicales alquílicos o aromáticos a través de un puente de oxígeno. Se ve claramente en la pantalla. Tenemos que el oxígeno es el que se está uniendo a los radicales. Estos radicales pueden ser iguales, pueden ser diferentes. Estos radicales pueden ser radicales alquilo o radicales aromáticos. Son compuestos que tienen un átomo de oxígeno unido a dos radicales hidrocarbonados. Hay éteres que contienen más de un grupo funcional y algunos de estos forman ciclos. Estos poliéteres se denominan éteres corona, son una especie característica de los éteres. Lo que tiene que quedar claro es que acá el oxígeno es muy importante. El oxígeno es el que provee de enlaces a radicales alquilos o aromáticos. Acá tenemos el radical oxi, es así como se le conoce al radical del oxígeno, radical oxi. Tenemos los radicales aquí. Bien, para nombrar los éteres se puede considerar dos formas. Primero, considerar el grupo alcoxi, que es el RO, enlace, como ustedes pueden ver, RO, enlace, como un sustituyente. A este grupo se le conoce con el nombre de alcoxi. Es la primera forma como podríamos nombrarlos. Segunda forma, citar los dos radicales que están unidos al oxígeno, ¿ya? Citar los dos radicales que están unidos al oxígeno por orden alfabético y a continuación se coloca la palabra éter. Vamos a ver en los ejemplos que tenemos puestos. Primer ejemplo, tenemos el radical metil, oxígeno, radical etil, dos radicales alquílicos. ¿Cómo se llamaría esto? Podemos decir etil, metil, en orden alfabético, etil, metil, éter. Una primera forma. O considerando el radical alcoxi, que es este de aquí, CH3O, sería un metoxi. Metoxi, lo que sigue etano. Metoxietano. Muy bien, estas son las dos formas de nombrar a un éter. Segundo ejemplo, tenemos el radical etil, el oxígeno, y este radical viene de un alqueno. Entonces, ¿cómo se llamaría este éter? Sería etil, vinil, éter. O tendríamos el etoxietileno. ¿Ya? Muy bien. Que hay un tipo muy especial de éteres que se llaman epóxidos. ¿Ya? Vamos a ver. Un caso particular de éteres son los epóxidos, cuyo esquema se muestra en la pantalla. Acá tenemos los carbonos, que son parte del radical, los carbonos, y van a formar un tipo de enlace muy especial con el oxígeno, como se puede ver. Es como si formaran aquí un ciclo, ¿no? Tenemos carbono, carbono, y cada carbono está unido al oxígeno de esta forma y luego aparecen los radicales que yo quiero colocar, ¿no? Entonces, este es un tipo muy especial que se llaman los epóxidos. Para nombrarlos se utiliza el prefijo epoxi, seguido del nombre del hidrocarburo correspondiente e indicando los carbonos a los que está unido el oxígeno.
con dos localizadores, los más bajos posibles en caso necesario. Vamos a entenderlo muy bien con el ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos 1, 2, 3 carbonos. Si ustedes observan, 1, 2, 3 carbonos. Muy bien. Entonces, el carbono, el carbono 1, como es carbono 1 donde está el oxígeno, no lo voy a considerar, solamente voy a decir que este es un epoxi propano, porque tiene 3 carbonos, 1, 2, 3. Se trata de un epoxi propano. Bien, a ver. Ya está. Vamos a ver este segundo ejemplo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿de acuerdo? Y resulta que en el carbono 2 y en el carbono 3 está ubicado el oxígeno, por lo tanto se va a llamar 2, 3 epoxi, porque es un éter epoxi pentano, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los epóxidos. Solamente debemos considerar el colocar delante del compuesto la palabra epoxi y numerar con el numeral más bajo los carbonos donde está el oxígeno. Propiedades físicas de los éteres: son incoloros, muy volátiles, menos densos que el agua, inflamables totalmente, olores característicos intensos, fuertes. Los éteres del 1 al 4 en carbono son algo solubles en agua porque forman puentes de hidrógeno entre su oxígeno y el agua. Antiguamente se usaba el éter como anestésico. Los de bajo peso molecular son líquidos de olor agradable. Los ésteres de ácidos superiores son sólidos, son solubles en solventes orgánicos y su densidad es menor que el agua, ya lo habíamos visto. Vamos a ver las propiedades químicas. Son bases muy débiles, sus reacciones pueden ser rompiendo el radical. Se pueden formar los éteres por deshidratación de alcoholes, podemos obtener también ésteres, y las reacciones son de oxidación, deshidratación y combustión. Esto lo vamos a ver uno por uno, ¿no? Porque así no aprendemos. Muy bien. Vamos a ver la primera reacción de basicidad de los éteres. Dice que en presencia de ácidos fuertes forman alcoholes, ¿ya? Entonces acá tenemos este éter. Tiene dos radicales metil, unidos por el oxígeno, por el radical oxi. ¿Cómo se llamaría? Tomo la parte de adelante y digo metoximetano. O podría ser un dimetiléter. Vamos a trabajar con el metoximetano en reacción con el ácido clorhídrico. Sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, desestabiliza toda la molécula, la desestabiliza, rompe aquí el enlace y entra un hidrógeno y sale el radical metil, de tal forma que se forma el metanol más cloruro de metilo. Entonces, esa es la propiedad de basicidad, que en presencia de ácidos fuertes forman alcoholes. Lo que hace el ácido es romper, desestabilizar toda la molécula para que pueda entrar el hidrógeno. Vamos a ver una reacción de adición, a llamar un óxido de etileno, o si no, un epóxido de etileno. Va a reaccionar con el agua. ¿Qué va a pasar aquí? Que va a desestabilizar esto, lo desestabiliza, y entran los grupos OH, radical OH negativo, radical hidrógeno positivo. Muy bien, bajo esa premisa es que esta agua se va a introducir en esta molécula de tal forma que este oxígeno se une al hidrógeno y este coge el radical OH, de tal forma que se va a formar un alcohol que es el etilén, porque viene del doble enlace, etilen,
glicol, porque son dos grupos OH, etilenglicol. Es un alcohol que tiene dos grupos OH con una base etilénica, como vemos acá, que estamos partiendo del óxido de etileno, que viene a ser un éter epóxido. La combustión, pues ya hemos aprendido, ¿no? Que los hidrocarburos y algunos compuestos combustionan. En este caso también tenemos un metoximetano o también un dimetiléter que va a reaccionar con el oxígeno para formarnos el CO2 y el agua. Toda reacción debe ser balanceada. Entonces vamos a balancear. En el primer término tenemos dos carbonos. En el segundo, como solamente aparece uno, coloco el coeficiente 2 y tendría dos carbonos. Voy a ver los hidrógenos. 3 hidrógenos más 3 hidrógenos son 6. Acá solamente tengo 2, por lo tanto voy a colocar el 3 para que 3 por 2, 6 y estaría completo. Vamos a ver ahora los oxígenos. A ver, vamos a poner 3. Segundo ejemplo. Tenemos un éter. ¿De qué tipo, por favor? ¿Quién me responde? Exactamente. Eso sí se llama un epóxido etileno o un óxido de etileno. Va a reaccionar con el oxígeno para formar el CO2 y el agua. ¿Ya? Vamos a ver si la reacción está balanceada. Acá tenemos dos carbonos. He colocado un coeficiente para que sean los dos carbonos. Luego tenemos acá 2 más 2, 4 hidrógenos. Acá tenía 2, coloco 2 por 2, 4. Muy bien. Oxígenos casi siempre son los más neurálgicos. Acá hay 1. Y acá teníamos 2, 3 oxígenos, por si acaso, 3. Acá tenemos 2 por 2, 4, más 2, 6. Métodos de obtención. ¿Cómo puedo yo obtener un éter? Es importante que aprendamos las reacciones químicas, son muy importantes. No podemos aprender las propiedades y los métodos teóricamente. No, tenemos que ver la reacción. Dice que los éteres se forman por condensación de dos alcoholes con pérdida de agua. También se puede decir que los éteres se forman por deshidratación de dos moléculas de alcohol. Tiene que haber dos moléculas, no solamente una, dos. Ejemplo, partimos de dos alcoholes. Le he dado la vuelta para que se pueda ver más cerca los grupos OH. Tenemos el metanol más metanol, dos moléculas que se van a deshidratar en un medio ácido fuerte. En este caso es el ácido sulfúrico a 140 grados centígrados. Este ácido a esa temperatura es lo que provoca la deshidratación. Quiere decir que estos alcoholes van a perder una molécula de agua. Si ustedes se fijan, para que puedan perder la molécula de agua, va a perder el primer alcohol, el grupo OH completo, y el segundo solamente pierde un hidrógeno, de tal forma que el oxígeno se va a quedar para enlazarse. Y tenemos que se ha formado el éter metílico, el dimetiléter o el metoximetano, como le quieran ustedes llamar, más agua. Lo importante es saber que para obtener un éter parto de la deshidratación de dos alcoholes. Los alcoholes pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Uno perderá el grupo OH y el otro pierde el hidrógeno para formar el agua. Muy bien, en el primer ejemplo vamos a ver si la reacción está balanceada. Tenemos dos carbonos. En el segundo término también tenemos dos carbonos. Hidrógenos, 3, 4, 5 y 3, 8. Acá tengo 3 más 3, 6,
más 2,8, balanceado. Oxígenos. Primer término, tengo 2 oxígenos. Segundo término, 2 oxígenos. La reacción está balanceada y es una deshidratación. Tenemos un segundo ejemplo. Habíamos dicho que no necesariamente los alcoholes que van a entrar pueden ser iguales, pueden ser diferentes, no necesariamente iguales. En el segundo ejemplo tenemos el etanol, porque tiene 2 carbonos y más una molécula de metanol. Aquí también va a haber una deshidratación. Entonces, ¿qué voy a formar? Voy a formar el primero que está aquí, es el radical etil que se va a unir al radical metil. Entonces, he formado el etilmetiléter, o también le puedo decir como metoxietano o etoxietano. Acá no habría variante. Hemos empezado por el más pequeño, por eso se le está llamando como un metoxietano. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo que va a sobrar es el agua. ¿Qué usos le puedo dar a los éteres? Anestésicos, como disolventes orgánicos, para hacer pegamentos, y también se le usa como antiinflamatorio, ¿ya? Vamos a continuar con los ácidos carboxílicos. Importante siempre tener en mente el grupo funcional. Vamos a aprender un nuevo grupo funcional que es el carboxilo. El carboxilo dice carboxilo, tiene dos grupos funcionales unidos, el carbonilo y el oxidrilo, por eso se llama carboxilo. Bien, los ácidos carboxílicos son los ácidos orgánicos y tienen este grupo funcional. Si ustedes se fijan, tienen el carbonilo CO.OH, dos grupos funcionales unidos que están formando el radical carboxilo propio de los ácidos. Los ácidos carboxílicos constituyen un grupo de compuestos caracterizados porque poseen un grupo funcional llamado grupo carboxilo o grupo carboxi. En el grupo funcional carboxilo coinciden sobre el mismo carbono un grupo hidroxilo y carbonilo, y se puede representar de la forma que se observa. Los ácidos carboxílicos o carboxílicos sencillamente, o ácidos carbonados, resultan de la conexión de un grupo carboxilo con un radical de hidrocarburo en el extremo de la cadena. En particular, este radical puede ser un simple hidrógeno o puede ser un radical alquilo o un radical arilo. Cuando decimos alquilo ya sabemos de dónde provienen, y cuando decimos arilo estamos hablando de los radicales aromáticos. Dentro de los ácidos vamos a ver que hay muchísimos ácidos que tienen aplicaciones en la industria. Ustedes cuando han expuesto pues ya han nombrado muchos de los ácidos que son más conocidos y utilizados, ¿no? Por ejemplo, el ácido acético. El ácido acético es propio del vinagre, llamado también etanoico. Esto es importante porque el primer ácido es el metanoico, que es el grupo carboxilo, que está unido a un hidrógeno sencillo, y luego sigue el que tiene 2 carbonos, que es el ácido etanoico, pero que comercialmente, industrialmente, comúnmente se le conoce con el nombre de ácido acético. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos que este es el grupo carboxilo, se ve claramente acá el carbonilo y claramente el oxidrilo, que está unido a un radical. Hemos dicho que este radical puede ser un radical alquilo o puede ser un radical
arilo o aromático. El primer ácido es el ácido metanoico, que sencillamente está unido a un hidrógeno. Sería hidrógeno, si lo quiero hacer en fórmula desarrollada, sería hidrógeno-COOH. Acá tenemos entonces el ácido metanoico cuyo nombre clásico es el ácido fórmico, porque se le encontró en las hormigas. Y acá quiero hacer una aclaración. El ácido fórmico no sirve para matar hormigas. El ácido fórmico está dentro de las hormigas, en la Formica rufa. Es un tipo de hormiga, está dentro, por eso que cuando una hormiga nos pica, o sea, tendemos a escoce, por lo tanto tenemos que, nos comenzamos a rascar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha introducido dentro este ácido fórmico. Bien, entonces este es el metanoico de un solo carbono. Luego tenemos el etanoico que tiene 2 carbonos y que decíamos que es el clásico, el comúnmente conocido como ácido acético. Los ácidos tienen la característica que se usan mucho sus nombres clásicos, ¿de acuerdo? Entonces, 2 carbonos, como ustedes lo ven, CH3 unido al radical carboxilo, y vendría a ser el ácido etanoico. El que tiene 3 carbonos es el ácido propanoico, comúnmente conocido también como ácido propiónico. Luego tenemos el butanoico, tiene 1, 2, 3, 4. Es muy fácil formarlos porque lo que vamos a hacer es colocar el radical el radical alquílico o arílico unido al grupo carboxilo, pero contamos carbonos 1, 2, 3, 4 y sería un ácido butanoico, llamado también butírico. Bien, acá los tenemos en forma lineal, que los podemos observar claramente. Decíamos que el metanoico solamente tiene un carbono que viene a ser el grupo carboxilo unido a un hidrógeno, y ese es el ácido metanoico o ácido fórmico. Luego tenemos el radical metil que unido al radical carboxilo me va a formar el etanoico porque tiene 2 carbonos, conocido también como ácido acético. 1, 2, 3 carbonos, el ácido propanoico o propiónico. 1, 2, 3, 4 carbonos, el ácido butanoico o butírico. Acá tenemos el pentanoico que tiene 1, 2, 3, 4 y 5, el radical carboxilo. La formación de ácidos es muy sencilla. También tenemos ácidos de alto peso molecular, como por ejemplo el ácido palmítico, el ácido oleico, el ácido esteárico, que son ácidos de alto peso molecular y que se usan sobre todo en la fabricación de jabones. Nomenclatura. La YUPAC nombra los ácidos carboxílicos reemplazando la terminación ano del hidrocarburo del cual provienen o del alcano del cual provienen, y se cambia la terminación oico. Por ejemplo, si es del metano será metanoico, si es del etano será etanoico y así sucesivamente. Eso dice la YUPAC, pero también se usan mucho los nombres clásicos. Para nombrar los ácidos carboxílicos, primero se coloca la palabra ácido, seguida del nombre del hidrocarburo terminado en noico. La numeración de la cadena asigna el localizador 1 al ácido y se busca la cadena de mayor longitud. Tenemos acá el ácido etanoico, conocido como ácido acético. Vemos que tiene 2 carbonos, radical metil y el grupo carboxilo. Acá tenemos un ácido benzoico, el núcleo de benceno, ha salido un hidrógeno y ha entrado el radical carboxilo y he formado el ácido benzoico. Vamos a ver los métodos de obtención de los ácidos, que es lo que nos importa mucho.
No he colocado todos, he colocado los que considero que son más importantes para el estudio que estamos haciendo. También no nos podemos saturar ni embrollar con muchos métodos que ni siquiera los entienden algunas veces. Entonces vamos a ver el primer método de obtención de los ácidos carboxílicos. Dice, por oxidación de alcoholes primarios. Ya sabemos lo que es un alcohol primario. Es cuando la sustitución está hecha en los extremos. Es la forma más fácil de reconocerlo. Acá tenemos un etanol que viene del etano. Ha salido un hidrógeno y ha entrado el grupo OH. Entonces tenemos que la reacción de oxidación del etanol me va a producir la formación del ácido etanoico. ¿Qué sucede acá? Que va a entrar el oxígeno a oxidar la molécula de alcohol. Por lo tanto, va a quedar el radical metil. Aquí es donde se va a dar la oxidación del grupo OH, sale este grupo OH, sale y entran los oxígenos, 2 oxígenos, y me va a quedar como resultado una molécula de agua. Voy a ver si la reacción está balanceada. Entonces tengo 1, 2, 1, 2 carbonos, hidrógenos 3, 5, 6, 3, 4 y 2, 6. 2 y 1, 3 oxígenos, 2 y 1, 3 oxígenos. La reacción está balanceada. Hemos oxidado un etanol con la adición de oxígeno molecular. Hemos formado el ácido etanoico y nos ha sobrado como subproducto el agua. Como también se puede obtener un ácido, segundo método, por ruptura oxidativa de enlaces en alquenos. Traducido, cuando oxidamos un alqueno, ¿cómo puedo obtener también por la oxidación de alquenos? Estamos partiendo de un eteno, como ustedes lo pueden ver en la pantalla. Tenemos un eteno, lo vamos a oxidar con este oxígeno y lógicamente el oxígeno desestabiliza los enlaces, rompe el enlace pi, lo rompe y se introduce en la molécula de tal forma que de un eteno voy a pasar a un ácido etanoico llamado también acético. Vamos a ver si la reacción está balanceada. Acá tenemos 2 carbonos, tenemos 2 y 2, 4 hidrógenos, 3 más 1, 4. Tengo 2 oxígenos, 2 oxígenos. La reacción está balanceada. 2 métodos de obtención. Primero, oxidación de alcoholes primarios por oxidación de alquenos. Tercer método, por oxidación moderada de aldehídos. Acá tengo un aldehído, tengo la etanal, es moderada porque solamente va a actuar la mitad de los oxígenos, por eso se dice que es una oxidación moderada. Entonces tengo la etanal, que es un aldehído, lo voy a oxidar y me va a dar el ácido, en este caso el ácido etanoico, conocido también como ácido acético. Entonces entra la molécula de oxígeno y solamente la oxida. Lo único que va a hacer es entrar al aldehído, en este caso al carbonilo, para que se forme el ácido. Voy a ver si la reacción está balanceada. Acá tengo 2 carbonos, tengo 3 y una 4, 3 más una 4, acá tengo 2, 2 más 1, porque está con un medio, 2 oxígenos, 2 oxígenos. La reacción está balanceada. Cuarto método, por hidrólisis de ésteres en medio acuoso. Quiere decir que yo voy a obtener un éter a partir de un éster. Un éster, como ya lo han visto, es una sal, vamos a decir, es una sal orgánica.
no es una sal orgánica. En este caso estoy partiendo del acetato de sodio, del acetato de sodio. Acá está el radical ácido que se une al sodio, entonces un acetato de sodio. Va a reaccionar con el agua, por eso dice que por hidrólisis en medio acuoso. Lo que va a pasar es que vamos a regenerar los componentes de este éster, ¿no? Los componentes de esta sal. Entonces, el agua, vuelvo a insistir, puede ser disociada en OH más hidrógeno. Entonces, acá lo que va a hacer es entrar el hidrógeno y el sodio se va a ir con el OH. Se forma el ácido acético más el hidróxido de sodio. Entonces, hemos disociado en sus componentes esta sal orgánica y los componentes son el ácido más el hidróxido. Partimos del acetato de sodio para que nos dé ácido acético o ácido etanoico más hidróxido de sodio. Veremos si la reacción está balanceada. Tengo dos carbonos, un sodio, hidrógenos 3 y 2, 5, 3, 4, 5. Tengo dos oxígenos. Muy bien. Propiedades físicas, los 4 primeros miembros de la serie homóloga son miscibles con el agua, se pueden disolver, sin embargo su solubilidad disminuye rápidamente y después del ácido caproico, que tiene 6 carbonos, son insolubles en agua. Son líquidos hasta los de 9 carbonos y de ahí en adelante son sólidos. Son más livianos que el agua y al aumentar su peso molecular, su densidad va aumentando hasta llegar a 0,8. Propiedades químicas, importantísimo. Primera propiedad, los ácidos reaccionan con bases para formar sales, lo que habíamos visto hace un momento. Yo puedo partir del ácido acético, llamado también etanoico, le hago reaccionar con el hidróxido de sodio y este ácido suelta el hidrógeno, lo suelta y entra el sodio y el hidrógeno se junta con el OH para formar ¿qué? Agua. Bien, entonces agua, vamos a ver si la reacción está balanceada, ¿no? Ya. Tengo 1, 2 carbonos, 1, 2 carbonos, tengo un sodio, tengo 3, 4, 5, 3 y 2, 5, oxígenos, 2, 3, 2, 3. La reacción está balanceada. Hemos partido del ácido acético más el hidróxido de sodio y hemos formado el acetato de sodio más agua. Segunda reacción de los ácidos. Forman ésteres. Esto se conoce como sal orgánica cuando entra un ácido más un hidróxido inorgánico. Se conocen como sales orgánicas. Forman ésteres, que también son sales, en reacción con alcoholes. Si yo hago reaccionar un ácido más un alcohol, voy a formar un éster. En este caso entra el ácido acético. Este ácido acético, para que se pueda combinar con este alcohol, suelta el hidrógeno y se va a convertir en el ion acetato. El ico se convierte en ato. Entonces, este acetato va a cogerse el radical etil, va a coger el radical etil y suelta este alcohol, el OH. Por eso el agua siempre va a ser un subproducto. Entonces voy a tener acá que el radical acetato se une con el radical etil y va a formar ¿qué? El acetato de etilo, que viene a ser un éster. Acetato. Vamos a ver ahora el balanceo. Tengo 2 carbonos más 2, 4. 1, 2 y 2, 4. Tengo 3, 4 hidrógenos más
5, 9, más 1, 10 hidrógenos. Acá tengo 3, más 5, 8 y 2, 10. Oxígenos, tengo 2, 3, 2, 3. La reacción está balanceada. Tercera propiedad química de los ácidos. Dice que los ácidos forman amidas cuando reaccionan con el amoníaco. La amida es una función nitrogenada. Nos vamos a adelantar un poquito. El amoníaco también es un compuesto orgánico cuya fórmula es NH3. Entonces, acá yo tengo el ácido acético. Si ustedes lo observan, o llamado también etanoico, va a reaccionar con el amoníaco, ¿ya? Este amoníaco va a soltar un hidrógeno. Este amoníaco suelta un hidrógeno y este ácido acético va a soltar el grupo OH, ¿ya? Cuando el ácido suelta el grupo OH, se convierte en un radical de acilo. Espero que lo entiendan. Arriba, por favor, para cuando se forme el éster, cuando el ácido suelta el hidrógeno, se convierte en un radical ácido. Cuando el ácido suelta el OH, se convierte en un radical acilo, con C, acilo. Entonces, aquí el amoníaco suelta un hidrógeno y el ácido suelta el OH, de tal forma que se van a unir. En el hidrógeno que salió, que botó el amoníaco, queda un enlace que se une al radical acilo que está en la pantalla. Como subproducto me va a quedar una agua. ¿Cómo se va a llamar esta? Voy a contar. Este es un ácido etanoico, y me va a dar la formación de la amida, que es la etanamida, etanamida. Eso lo veremos después, pero es importante que sepan que los ácidos, cuando reaccionan con el amoníaco, forman las amidas. ¿Qué aplicaciones tenemos? Pues ustedes lo han dicho, los ácidos se usan muchísimo, muchísimo en esencias, como saborizantes. También se usan en la industria farmacéutica, en la industria de la cosmética, sobre todo en la industria de los colorantes y de los pigmentos. Tienen gran aplicación como saborizantes, como los que dan sabor. Muy bien. Vamos a ver ahora los ésteres, que son compuestos orgánicos oxigenados. Un éster es igual a un un éster es igual a un ácido carboxílico más alcohol. Los ésteres proceden de condensar ácidos con alcoholes y se nombran como sales del ácido del cual provienen. La nomenclatura YUPAC cambia la terminación oico del ácido por oato, terminado con el nombre del grupo alquilo unido al oxígeno. Más fácil es aprenderlo como el pico de pato, ¿no? Ico se transforma en ato. Muy bien, esta es la fórmula general de los ésteres. Vamos a tener el grupo carboxilo, que se va a unir a dos radicales, ¿ya? Acá también tenemos el grupo funcional. Siempre es mucho mejor entenderlo con ejemplos. Vamos a ver algunas generalidades. Se forman por reacción de un ácido y un alcohol. Pueden provenir de ácidos alifáticos o aromáticos. Podemos tener ésteres alifáticos y también ésteres aromáticos. Se nombran como sales, reemplazando la terminación de los ácidos por oato seguido del nombre del radical del alcohol. Por ejemplo, acetato de etilo, ¿no? Son compuestos orgánicos derivados de ácidos orgánicos e inorgánicos oxigenados. Acá también aparecen lo que decíamos hace un rato, las sales orgánicas, también se les considera acá. Por ejemplo, acetato de sodio, que viene de la unión del ácido acético más el hidróxido de sodio. Los ésteres más comunes del ácido en cuestión es el
perdón, los ésteres tienen como base sobre todo los ácidos carboxílicos. ¿Cómo voy a formar un éster? Pues vamos a ver el ejemplo, que con el ejemplo se entiende mejor. Voy a partir del ácido acético, que también se llama etanoico. Lo hago reaccionar con el alcohol etílico, ¿ya? Acá el acético suelta el hidrógeno, y el alcohol el OH, de tal forma que el radical acetato que se está quedando con un enlace se une al radical etilo y me van a formar el acetato de etilo más agua. ¿Por qué más agua? Porque el ácido acético suelta un hidrógeno y el alcohol etílico suelta el OH. Entonces he formado el acetato de etilo. También puedo decir que es el etanoato de etilo, porque tiene 2 carbonos. Hemos dicho que este es el ácido etanoico, conocido también como ácido acético. Entonces se forma el etanoato de etilo o lo mismo acetato de etilo más agua. Reacción, vamos a ver su balanceo. Ingeniera, Tenemos, disculpe, sí, ¿es una reacción reversible? es reacción reversible totalmente, Diego, porque hace un rato hemos visto de que si nosotros hidrolizamos un éster, vamos a obtener sus componentes. Si hemos visto que es una propiedad química de los ácidos, que por hidrólisis de los ésteres en medio acuoso yo voy a obtener el ácido más alcohol. Por lo tanto, sí es una reacción reversible, ¿ya? Gracias. Continuamos. Dentro de los ésteres más conocidos tenemos el primero, que es el metanoato de metilo, viene del ácido metanoico unido al radical metil, metanoato de metilo. Luego tenemos este, que es el metanoato de etilo, también viene del ácido metanoico unido al radical etil, metanoato de etilo. Este contamos 1, 2, 2 es un acetato o etanoato unido al 1, 2, 3, etanoato de propilo, propanoato de fenilo. En este caso también se está uniendo a un radical aromático, lo puedo representar como está acá, o le podría poner el benceno también, el núcleo bencénico, ¿ya? Bien, tenemos acá varios ejemplos, un hidroxietanoato de etilo, hidroxi porque se ha introducido en el primer carbono el radical OH, entonces sería un hidroxietanoato de etilo. Podemos introducir perfectamente otro tipo de radicales. Acá tenemos ácido, que es lo que manda, es el radical que va a mandar. En el carbono 4 está el ácido. Luego tenemos el metoxicarbonil. Si ustedes observan, vamos viendo los radicales que se han colocado. Butanoico. Tenemos el metanoato de etilo, lo vamos a formar. Acá lo tengo en fórmula semidesarrollada. Vamos a hacer la reacción. Voy a partir del ácido metanoico, como ustedes lo pueden ver, con un solo carbono que entra en reacción con el metanol y voy a formar el metanoato de etilo más agua. En el segundo ejemplo tenemos el etanoato de metilo. Voy a reaccionar el ácido etanoico, acá está, 2 carbonos, más el metanol, me va a formar justamente el etanoato de metilo, más agua, siempre más agua. Luego tenemos el propanoato de etilo, tengo acá el ácido propanoico con 3 carbonos, reacciona con el etanol para formarme justamente el propanoato de etilo más agua. Las reacciones están balanceadas. Métodos de obtención. Primer método, por reacción de un ácido y un alcohol. Cuando yo hago reaccionar
un ácido más un alcohol, voy a obtener un éster. En este caso estoy partiendo del ácido acético más el etanol, me va a formar el acetato de sodio más agua, ¿no? Hemos dicho que el ácido acético suelta el hidrógeno, el alcohol, el OH, por lo tanto, se da la unión de acetato de sodio más agua. Segundo método, a partir de halogenuros de acilo y un alcohol. Acá yo voy a partir de el cloruro de benzoilo, que va a reaccionar ¿con qué? Con un alcohol. Entonces, ¿cómo voy a formar el éster? Sencillamente, suelta el cloro, y acá va a entrar el radical metil. Por eso he formado un benzoato de etilo. En este caso, el que va a mandar es el radical aromático benzoato de etilo, ¿ya? Aquí lo que va a salir es este cloro, sale este cloro y va a entrar acá el oxígeno para completar el oxígeno y se pueda unir al CH3. O sea, lo que va a botar es el hidrógeno que se va a unir al cloro. Y he formado el benzoato de etilo. Propiedades químicas. Hemos visto dos métodos de obtención. Vamos a ver. Los de bajo peso molecular son líquidos de olor agradable. Los ésteres de ácidos superiores son sólidos, cristalinos, inodoros. Son solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua y su densidad es menor que la del agua. Reacciones químicas, importantísimo. Casi todas ya las hemos visto por alguna forma. Hidrólisis ácida se obtiene un ácido y un alcohol. Si yo hago reaccionar a un éster más agua, voy a obtener un ácido más alcohol. Lo que me estaba preguntando hace un momento Diego. Si yo hago reaccionar un éster más agua, lo voy a desdoblar en sus componentes iniciales. ¿Cuáles son los componentes iniciales de un éster? Un ácido más un alcohol. Entonces, aquí el radical acetato suelta el radical metil, Este agua, insisto, se puede disociar como OH más hidrógeno, de tal forma que aquí entra en el radical acetato, entra el hidrógeno para formar el ácido acético y en el radical metil entra el OH para formar el alcohol. Entonces, un éster más agua me va a dar un ácido más un alcohol. La reacción está balanceada. Segunda reacción. Por hidrólisis básica se obtiene una sal y un alcohol. Acá estoy partiendo de un éster, ¿ya? De un éster. Este es el acetato de metilo. Si reacciona con el hidróxido de sodio, pues se va a dar lo mismo. Resulta que cuando se va a formar una sal orgánica, en este caso el radical acetato suelta al radical metil y entra el sodio. Y el radical metil se une con el OH. Entonces, un éster en reacción con una base, en este caso con el hidróxido de sodio, forma una sal orgánica que se va a llamar acetato de sodio más el alcohol. El metil se une al OH y forma el alcohol. Estamos partiendo de un acetato de metilo más hidróxido de sodio. Me va a formar un acetato de sodio más metanol. Por reducción se obtienen alcoholes primarios. Este es un éster. Cuando yo reduzco,
estoy agregando hidrógenos. Cuando oxido, agrego oxígenos. Entonces estoy reduciendo este hidrógeno igual, desestabiliza la molécula, se posiciona un hidrógeno para formar un alcohol, para formar dos alcoholes en este caso. Este hidrógeno desestabiliza toda la molécula del éster para formar dos alcoholes. Lo que va a hacer el hidrógeno es proveer un hidrógeno a cada molécula. Entonces voy a tener que de este que es el acetato de etilo, voy a formar el etanol más etanol. Son dos moléculas de etanol. Cuarta reacción química. Los ésteres forman amidas en reacción con el amoníaco. Esto también ya lo hemos visto, ¿no? Si yo hago reaccionar el acetato de metilo con el amoníaco va a soltar uno de sus hidrógenos, el acetato suelta todo este radical, suelta un radical alcoxi, suelta el radical alcoxi y va a entrar en lugar de uno de los hidrógenos del amoníaco, de tal forma que voy a obtener una etanamida más el metanol. Entonces, este éster va a dar lugar a una amida y un alcohol en reacción con el amoníaco. Por último, vamos a ver la reacción de saponificación. Un éster más un hidróxido me da jabón más glicerina. Para esta reacción solamente son los ácidos, los ésteres de alto peso molecular. Entonces acá tenemos que voy a hacer reaccionar este es un ácido de alto peso molecular que va a reaccionar con el hidróxido de sodio, me va a formar el palmitato de sodio más la glicerina. Esto viene a ser el jabón. Es para que lo sepan porque ya lo estudiaremos con mayor detenimiento más adelante, donde veremos la saponificación como proceso unitario. Pero es importante saber que cuando yo hago reaccionar un éster más un hidróxido o un ácido más un hidróxido, me va a dar jabón más glicerina. Aplicaciones, pues también se le usa mucho en saborizantes, en bebidas, sobre todo como tienen olores, fragancias y sabores a piña, a plátano, son los saborizantes artificiales que se usan mucho en la industria química. Y bueno, eso sería todo con lo que corresponde a los ésteres.